Hola, 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 hola a toda la gente que no entienda nada. Soy Ignacio Jiménez y en el día de hoy, en este video, vamos a resolver una de las guías de física 03 para el CBC de la UBA. Em, como ya les estuve comentando en los anteriores videos, voy resolviendo todas las guías. Voy resolviendo todas las guías y estos son videos de clases que se hicieron abiertas. Quédense tranquilo que si estuvieron en esas clases no van a aparecer porque recorté todo, así que solo se escucha mi voz y las preguntas y la pantalla obviamente. Pero bueno, la idea es mostrarle la mayor cantidad de ejercicios, así pueden ir resolviendo todos los ejercicios de la guía, que hay que hacerlos todos. Yo no los resolví todo, pero hay una gran mayoría y con eso van a ir resolviendo todos los ejercicios. Así que bueno, espero que se copen, que les guste el video, que les ayude a resolver. Eh, si les gusta obviamente el video, pónganle me gusta, déjenme ahí un comentario y suscríbanse sobre todo al canal, que así sumamos. Y quien dice en algún momento llegamos ahí a alguna plaquita para no entiendo nada. Por último, y ya no los molesto más y los dejo con la resolución, si quieren ahí colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, si ven que los videos les sirven y ven mucho las guías, pueden donar ahí un cafecito que les dejo en la descripción junto con los PDF de los enunciados de las guías. Les dejo un link a Cafecito, que es una aplicación ahí para donar y colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, que lleva varias cosas, pero por sobre todo lleva bastante tiempo, que es algo que no dispongo mucho actualmente, así que siempre esto lo hago como hobby para poder ayudarlos a ustedes a que entiendan los temas de matemática, de física, de álgebra, de análisis. Lo hago con el objetivo de que nada, de que ayudarlos y así que sin compromiso, si les copa. Ahí estamos. Bueno, como decía, hoy en la última clase vamos a ver estática de cuerpo extenso, que ya habíamos visto algo de estática. Hoy vamos a ver como la segunda parte y vamos a ver hidrostática. Y con eso terminarían todos los temas para el final. Eh, lo que habíamos visto de estática, no sé si se acuerdan. Uy, lo que habíamos visto de estática era que trabajamos en una condición, ¿no? ¿Cuál era esa condición de estática? Si yo hacía la sumatoria de las fuerzas de los cuerpos, ¿qué tenía que pasar? Dar cero. Dar cero. Es decir, estaba todo quieto, todo en equilibrio, no se movía nada. Esto lo podíamos expresar en sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y. Y también habíamos visto otra ecuación, ¿no? No sé si se la acuerdan. O mentira, no la habíamos visto todavía nosotros, pues la guía no ¿La sumatoria aparecía. de momentos? Bien, sí, está bien. Es esa, que creo que todavía no la habíamos visto. Sumatoria de momentos igual a cero también, ¿no? Porque esta es la primera condición de estaticidad, esta es la segunda. Ahora bien, ¿cómo se calcula un momento? La formulita para calcular los momentos es fuerza que calcule la fuerza, y acá la distancia ¿a dónde? Bueno, al punto respecto de donde voy a tomar momentos. Ahora vamos a verlo igual en los ejercicios, pero supónganse que yo defino un punto A, desde ese punto voy a tomar momentos, y yo voy a poner entonces la distancia de, no sé, de acá, de F a A, ¿sí? De donde se aplica la fuerza a ese punto A. Eso por un lado. Y después, también, les tengo que poner un signo al momento. Entonces, por convención, lo que vamos a definir nosotros, ¿no? Entonces es X positivo, Y positivo, como siempre, ¿no? Y vamos a definir un signo, un sentido de rotación, ¿sí? Positivo así. Sería antihorario, ¿sí? Acá están las 3, acá están las 12. Vamos a definir un sentido de giro así. Entonces, ahora vamos a ver cómo mirar los signos estos de las fuerzas, pero básicamente un momento es, para entenderlo más conceptualmente, más teóricamente, si yo tengo un trampolín, por ejemplo, ¿sí? Esto está agarrado acá, ¿no? Al piso, ¿tá? Y se para una personita acá. El momento es como una fuerza de palanca, ¿se entiende? Que le hace una persona que se para acá en este extremo al trampolín, ¿no? O sea, si una persona se para en un trampolín, ¿cómo haría el momento? O sea, pensándolo intuitivamente, ¿no? Ustedes se paran en el trampolín, se paran bien en la punta de la madera y ¿qué pasaría?
Esperemos que resista más que nada. Hacia abajo y hacia arriba, ¿o no? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto está fijo acá y yo me paro acá, entonces como que la fuerza va hacia abajo, ¿no? Porque hay un peso de ustedes, está el peso, y después esa fuerza le va a ser como una fuerza de palanca así para abajo, ¿no? Como para torcerlo, ¿se entiende? Como para que el trampolín venga después como acá. ¿Sí? Así me lo tengo que ir imaginando. Entonces, bueno, después ahora vamos a explicar cómo definir el signo, así no nos confundimos. Pero sepan que lo bueno de estática es que no sale de acá, ¿se entiende? No sale sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. Lo que sí tengo que tener cuidado es con los momentos, mirar bien estas distancias y poner bien los signos de las fuerzas. Después de eso no va a haber mayor complejidad. Eso es lo bueno que tiene estática. Entonces vamos a arrancar con algunos ejercicios. Vamos a arrancar con el 2.10. Entonces tenemos una grúa que levanta una carga desde acá. Entonces me dan las distancias, 7,7 metros. $3,4 acá. Acá hay una masa que le hace como un contrapeso, ¿no? Dice. Y esto vale D. Entonces dice, una grúa torre, como muestra la figura, debe estar siempre cuidadosamente balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta carga es la que va a querer levantar, ¿no? Entonces cuando quiera levantar esto, que no se venga como así para abajo, ¿no? Que cuando quiera levantar eso, como que no se caiga así. Para eso está este contrapeso acá. Entonces, cuando quiera levantar, más o menos esté balanceada y no se venga abajo. De manera que no haya ningún torque o momento neto para volantearla. Entonces dice, una grúa está a punto de levantar una carga de 2.800 kilogramos fuerza. Le pongo M grande ahí. Las dimensiones de la grúa muestran en la figura si la viga es horizontal y de masa despreciable. ¿Dónde debe colocarse el contrapeso de 9.500 kilogramos fuerza? ¿Quién es el contrapeso ese? En este problemita. Dice, ¿dónde debe colocarse el contrapeso de 9.500 kilogramos fuerza cuando la carga levanta desde el suelo? O sea, esta es la carga, ¿no? Esto es lo que queremos levantar. Entonces, este es el contrapeso, ¿no? Nos preguntan, ¿a qué distancia D habría que ubicar el contrapeso cuando quiere levantar una masa de 2.800 kilogramos fuerza? Y esta le vamos a poner M chiquita. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿O más o menos? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué se les ocurre plantear para arrancar? Hacer un DCL. Bien, puede ser. Lo que vamos a hacer acá es como un DCL del sistema, ¿sí? No tanto como puntual, sino como en sí de la grúa. Así como en una cuestión de pasos tipo receta, como me gusta darle siempre a ustedes, primero hacemos un esquemita, X, y un sistema de referencia, mejor dicho, y le definimos el positivo ya de giro. Acuérdense de complementarlo acá. Bien, ese sería como el paso 1. Fácil. Después, el paso 2, vamos a hacer una especie de DCL, ¿no? Voy a poner la barra acá así. ¿Y qué tenemos? Primero vamos a las fáciles, ¿no? Acá tenemos un peso M, le pongo, PM. Después acá podrían pensarlo como que hay una tensión y después un peso, ¿no? Peso menos tensión. Pero básicamente lo que siente mi sistema, que es grúa, mi sistema de grúa, es un peso acá, o si quieren la tensión, que va a valer lo mismo, pero para no confundirnos, un peso M que también va para abajo, ¿no?
porque acá, si no, nosotros comúnmente pondríamos tensión. Y cuando igualemos acá, entre estos dos, sería tensión menos peso M, o sea que esto sería el peso M. Pero como a mí me interesa saber en el sistema grúa, lo pongo así. Entonces, peso M y PM. ¿Y tengo algo más? Esta es la más difícil, digamos. Es una fuerza que aparece para contrarrestar, son fuerzas de vínculo, se llaman, que aparece para contrarrestar en este caso, los pesos, y lo que hace es, actúa en el vínculo, ¿no? En este caso, en la estructura donde está agarrada la grúa, acá en el centro donde está agarrada la grúa, y hace una fuerza para contrarrestar los pesos, es decir, para arriba. Le ponemos FB, fuerza de vínculo. Entonces, tenemos eso. Que a mí me piden esta distancia D, ¿no? Para recordar que me piden el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es plantear las únicas dos ecuaciones que puedo plantear, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a 0, según mi sistema de referencia, ¿qué escribo? FB igual a MP. Perfecto. FB, sí, la escribo primero así, menos PM, menos PM chiquita, igual a 0, ¿no? O sea que la fuerza está de vínculo, está haciendo una fuerza de 2.800 más 9.500, 12.300. Uy, no estoy grabando, me parece. Ah, sí, menos mal, casi me muero. 12.300 newton. Y entonces, ahí averigüé la fuerza de vínculo. La verdad que al parecer no me sirvió para mucho, porque yo estoy buscando una distancia. Pero bueno, como digo siempre, si estoy perdido, me puedo calcular cosas que en algún momento va a aparecer algo que me interese. Si pongo sumatoria de momentos, debería definir un punto desde donde tomar momentos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre desde dónde me conviene tomar? Desde La fuerza, ¿Desde dónde? Que justo se me cortó. desde la fuerza de vínculo, Bien, me gustó. ¿Por qué? porque para el peso de M de contrapeso ya tenés un 3,4 metros y para el peso de M tenés 7,7. Ya tenés Bien, definido la distancia. sí, lo que yo digo siempre es como que no lo digo yo, no está, nunca está mal, o sea, puedo tomar momentos de donde quiera, digamos, no hay una obligación. Siempre hay un lugar que me conviene más o me conviene menos, digamos, pero nunca va a estar mal siempre y cuando yo ponga los signos que corresponden y la distancia que corresponden. ¿Qué pasa? Fíjense, la fórmula de momentos es fuerza por distancia, ¿no? ¿Qué pasa si yo calculo momento desde donde se aplica una fuerza, ¿no? Yo estoy acá, por ejemplo, acá mejor dicho, como decían ahí por ahí de tomar momentos, supónganse que yo tomo momento desde el punto A, que es este. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el momento de la fuerza B? Sería fuerza B por una distancia que es 0, ¿no? Porque estoy tomando momento desde ese punto, ¿sí? Eso es una condición importante. Las fuerzas que están aplicadas en el punto donde yo estoy tomando momentos no hacen momentos, o sea, tienen momento 0. ¿Se entiende por qué? Porque si yo tomo momento desde A y FA está aplicada en A, entonces la distancia de la FA a A es 0. Entonces no hace momento. Y tiene sentido, ¿no? Porque el momento es una fuerza, es una palanca que se hace. Y si está aplicado si no hay distancia, no va a haber no va a haber una palanca. Eso es súper importante. Por eso es que a veces me va a convenir tomar de algún lado que de otro. Si yo tengo ciertas incógnitas, ¿sí? Si yo no conozco algunas fuerzas, digo, bueno, tomo momentos desde este punto porque me va a hacer anular alguna de las fuerzas que no conozco y bueno, me va a ayudar. Entonces, me gustó, vamos a tomar momentos desde A y entonces voy a arrancar, sí, por el dibujito. El primero que me aparece es PM, ¿no? O sea, PM chiquitita. Voy entonces a escribir la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué debería escribir ahí?
Voy a escribir entonces PM, ¿no? Fuerza que aparece, PM, por distancia. ¿Quién es la distancia? Bueno, la distancia desde PM, o sea, P de la masita chiquita, a el punto A. ¿Cuál sería? D. D, es la que estoy tratando de averiguar. Y si ahora le tenemos que definir un signo, y acá, atentas. ¿Cómo voy a ver el signo? O sea, una vez que estoy canchero, capaz que con la mano puedo ir jugando y darme cuenta del signo. Pero al principio lo que yo les recomiendo es, ustedes dibujan la fuerza con el sentido que tiene la fuerza, PM para abajo. Y ahí lo que van a hacer es hacer un círculo que tenga como centro en donde estoy tomando momentos. ¿Qué quiero decir con esto? PM va para abajo, entonces yo sigo el recorrido para abajo con las flechitas. Y la voy a hacer girar para el lado donde está el centro este, ¿no? No la voy a hacer girar para allá, porque el centro de momento está del otro lado. Entonces, lo hago girar ahí, alrededor de mi punto A, y me define un sentido de giro. Este lo tengo que comparar con este, que es el positivo, o tengo que ver si este básicamente es horario o antihorario. ¿Cómo es este respecto al que yo definí positivo? ¿Es igual o contrario? Contrario. Vamos a ver. Fíjate cómo gira, ¿no? Esta vendría a ser, no sé, las 6, las 3, las 12, ¿no? Está girando así. Y este está girando igual, ¿no? O sea, fíjate cómo va esta flechita, apuntando así para allá. Ah, claro, sí. Que sea contrario vendría a ser que gire así, ¿no? O sea, en sentido horario. ¿Se entendió eso? Porque esto es lo más importante, así que cualquier cosa lo explicamos de vuelta. ¿El resto entendió? Sí, sí. Bueno, suponemos que sí, entonces le pongo positivo. Y ahora tengo que poner, sigo, ¿no? FB. ¿Qué momento me hace? Porque voy haciendo fuerza por fuerza, ¿no? Una pregunta, ¿todas las fuerzas hacen un momento entonces? Sí, excepto ¿cuáles? Las que acabamos de aclarar. No, o sea, la de fuerza de vínculo no hace porque es ahí donde tomamos el punto. Entonces, si Exacto. tomaríamos otro, tal vez fuerza de vínculo sí hace. Si yo tomo desde acá, desde C, fuerza de vínculo hace momento. El tema es que en este caso no, porque está aplicada justo en ese punto. Así que, Ok, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, ahí lo spoileamos un poco, pero si yo estoy tomando desde A y voy a hacer el momento de F de B, no me va a hacer momento, digamos, ¿no? Acá en este punto. Porque dijimos de vuelta, la distancia al punto A es 0. O sea, estoy aplicado ahí. Entonces, FB no me hace momento. Y si no me doy cuenta, voy a escribir FB y cuando quiera poner la distancia, digo, estoy en el mismo punto. Entonces, por último, me queda el momento de PM. De vuelta, como fuerza por distancia, voy a escribir. Bueno, ahora vemos si es más o menos, así que le pongo PM grande por la distancia al punto A. ¿Cuál es la distancia al punto A? 7,7. 7,7, la conozco, perfecto. Y menos mal, porque si no, no sabría qué hacer. Por 7,7 metros. Esto igualado a 0, ¿no? No tengo más momentos. Y voy a tener que ver el signo. Entonces, de vuelta, color azul. No la hago girar para acá, ¿no? La hago girar alrededor del punto A, digamos, del centro, y le voy poniendo flechitas. Así no me confundo. ¿Cómo es? Está girando así, ¿no? ¿Es positivo o negativo? Negativo, porque es sentido horario. Exacto, es sentido horario. Entonces le pongo negativo. Entonces, perfecto, porque debería ser uno positivo y uno negativo para que me queden los signos bien acá. Y entonces ahora solo despejo. Si una vez que hice esto, ven que, digo, no hacía falta tanto en este caso calcular la fuerza de vínculo. Pero bueno, entonces paso PM para allá, PM por 7,7. Esto es PM por D. Entonces la distancia esta que quiero calcular es PM grande por 7,7 sobre PM chiquita. Acuérdense que las P las conocíamos, ¿sí? Son los pesos. La cuentita debería darme 2,27 metros, ¿no? Pues 7,7 estaba en metros. 2,27, perdón. Bien, hay una pregunta B, la vamos a hacer más rápido, así podemos ver también otros ejercicios. Dice, determinar la carga máxima que puede ser levantada cuando el contrapeso se coloca en el punto extremo de la grúa. O sea, me están diciendo que ahora esta D
es dato, digamos. ¿Y cuál es la distancia? Bueno, en vez de ponerla acá, el contrapeso lo vamos a poner acá, en el extremo, o sea, a 3,4 metros. Entonces ahora, lo que es otra la incógnita, ¿no? O sea, tengo esto acá. Tengo que esto está aplicado de vuelta a 7,7 metros. 7, ¿eran? 7 metros, está bien. Después el contrapeso, que está a 3,4, ahora eso es dato, antes era incógnita. Y me dicen cuál es el peso máximo que puedo levantar acá. Esta M, que antes había, ahora no la conozco. Esta M chiquita sí la conozco. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea que la incógnita ahora es la M grande, ¿no? Exacto, el peso máximo que puede levantar la grúa. Lo que voy a hacer es algo similar a lo que hice antes, pero con distintas incógnitas, digamos. Voy a tomar momentos, ¿sí? Entonces, cuando tomo momentos, tengo que ver, bueno, quiénes hacen momentos, los mismos de antes, ¿no? Y voy a tomar momentos de vuelta desde el punto A. Así no tengo que calcular esta fuerza de vínculo ni nada por el estilo. Porque además, en el caso anterior la podía calcular la fuerza de vínculo, ¿no? Porque tenía los dos pesos. En este caso no la podría calcular porque tengo este peso, pero este peso no lo tengo. Así que no la podría calcular. Por eso tomo momentos de A que me anula el valor de la fuerza de vínculo, el momento de la fuerza de vínculo. ¿Por qué? Porque está aplicada en el punto A. Entonces tomo momentos de A y de vuelta me queda peso M chiquita, peso M chiquita, ¿por qué distancia? 3,4. 3,4 en este caso, ¿no? Antes esa era D. Y el momento no, el signo no debería cambiar, ¿no? Porque se desplazó nomás. Entonces, tomando positivo así, ¿esto es positivo o negativo? Me quedó medio fulero el dibujo, pero... Negativo. ¿Por qué? ¿Cómo gira esto de antihorario? ¿Gira? ¿No? Estas son las 3, las No, 12. claro, sí. Es antihorario, si a veces el anti confunde, es antihorario, entonces es positivo. Y después, entonces, de vuelta, bueno, me voy a FB, FB no hace momento, me quedaría el PM este. PM por ¿qué distancia? 7,7. 7,7 es exactamente la misma de antes, igual a 0, y el signo, vamos a ver, negativo, exacto, es igual que antes, ¿no? Entonces, bueno, ven, es la misma ecuación que antes, solo que ahora conozco 3,4 y antes no conocía D, ahora no conozco PM. Entonces, digo que PM por 3,4 es igual a PM por 7,7, PM por 3,4 sobre 7,7 me va a dar PM grande. O sea, la carga máxima que puedo levantar es de, como esto está en kilogramos, 4.194,8 kilogramos. Bien, ¿más o menos se entendió? Silencio. Bueno, suponemos que sí. Vamos a seguir, así tratamos de hacer varios más. Hacia el final hay unos más difíciles que a veces aparecen en los exámenes, así que quiero hacer aunque sea alguno de esos. Vamos a hacer el 2.11 ahora. Dice, tenemos el dibujito este así, que es una barra. Estos son como apoyos de la barra esta, ¿sí? Entonces, este se llama A, este se llama B, acá hay una distancia D entre apoyo y apoyo. Hay una persona acá paradita que te marcan así una distancia X, ¿no? Que se leía desde el punto A hasta la persona.
y L, que es la longitud total de la barra. Entonces, a ver qué datos me dan. Dice, en la figura, la viga uniforme tiene una longitud L y pesa 112,5 kilos. Entonces, peso viga, 112,5 kilos. Ahí me dicen que la viga es uniforme. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? No, o sea, que es homogénea. Claro, es uniforme, es homogénea, son todos sinónimos, y lo que significa eso es que yo puedo considerar que el peso de la viga está aplicada exactamente en la mitad de la viga, ¿sí? Cuando vieron que yo tengo que dibujar el peso en algún lugar, bueno, que es uniforme quiere decir como que está igualmente distribuida, entonces en el centro de la barra está aplicado el peso. Eso es importante, porque después para tomar momento la voy a tener que dibujar en algún lado. La viga puede rotar alrededor del punto fijo B, o sea, como que puede girar así, ¿no? Como si fuera un sub y baja. Mentira, así podría ser, como un trampolín, porque del A está atado al parecer, como que se puede girar ahí. Y se apoya en un punto A. Un hombre pesa 75 kilogramos, entonces le pongo peso hombre, 75 kilogramos. Camina a lo largo de la viga partiendo desde A. L mide 4 metros y D mide 2,5. Entonces, lo primero que voy a hacer es el paso 1 ese que les dije, sistema de referencia, que bueno, no es un paso en realidad, pero bueno. Lo segundo que voy a hacer en estos ejercicios, por lo menos hasta que esté canchero, voy a escribir sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y sumatoria de momentos igual a 0. Y me hago el diagramita de cuerpo libre, ¿sí? Primero eso antes que las ecuaciones. Entonces, en la barra, como estos son como ejercicios donde yo tengo que ver dónde colocar cada una de las fuerzas, lo que hago usualmente es dibujar las fuerzas acá, en los dibujitos. Por más que quede un poco más desprolijo, me hace una idea de las distancias. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen? Vamos de las más fáciles a las más difíciles. El peso del hombre, Bien, perfecto. ¿Qué más? La fuerza A y B para arriba. Bien, bueno, esas son de las más difíciles. Vamos a explicarlas un poco. Claro, cuando cualquier cosa que está apoyada y en una superficie de contacto hace esa fuerza que nosotros llamamos normal, acá como vamos a llamarla de vínculo, como eran las de antes, le podemos poner FA, FB, que son básicamente las que sostienen a la viga, ¿no? Si no, la viga no se apoyaría en nada y se caería. Estas son las fuerzas de vínculo que sostienen a la viga. Perfecto. Me falta una. El peso de la vida en el medio. Bien, ¿a dónde lo dibujo entonces? Con lo que hablamos un poquito antes. En el centro. Bien, este dibujo no está muy a escala, pero si L mide 4 metros y D mide 2,5, la mitad de la barra son 2 metros, ¿no? O sea, estaría a 2 metros, entonces estaría, no sé, por acá. ¿Se entiende eso? sí, sí. Eso es importante porque después voy a tener que hacer el circulito alrededor de algún lugar donde tome momentos. Si yo lo escribí acá, el círculo va a girar para allá. Si yo lo escribo de este lado, va a girar para acá. Entonces, ojo con eso. No es una cuestión de hacer el dibujito bien solo, sino que me va a cambiar las cuentas. Me va a cambiar el signo que yo le define en ese momento. Entonces, paso 1, el diagramita, después me dibujo las fuerzas y ahora sí. Y siempre, usualmente en estos ejercicios de cuerpo extenso, voy a tener que trabajar con la de momentos, ¿sí? Así que primero me voy a ir a esa. Y me dice, calcular la máxima distancia a la que el hombre puede caminar a partir del punto A manteniendo el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar yo? El hombre se va a empezar a desplazar, ¿no? Se va a empezar a desplazar por el trampolín, la viga esta, qué sé yo. Va a llegar un punto, el punto máximo, que la barra va a hacer esto, ¿no? ¿Me siguen? No sé si se ve ahí por la pantallita. Como si fuera un sub y baja, ¿no? Yo tengo el sub y baja horizontal. Empiezo a caminar y en un momento hace así, tac, y se levanta. Bueno, vamos a hacer el cálculo en ese instante, ¿no? O sea, el tipito empieza a caminar y de repente esto se levanta así. ¿Me siguen? Sí. Bien. Porque decía que giraba alrededor del punto B, ¿no? Ese era el dato del enunciado.
Entonces, yo voy a tomar momentos para esta situación, ¿no? El punto máximo que el tipo puede caminar y donde, yo lo hice exagerado, pero digamos, donde apenas se levanta, ¿qué pasa con las fuerzas? Hay algo que pasa, apenas en el instante que se levanta. Voy a tener que hacer una consideración con alguna fuerza ahí. O sea, elegir la articulación, decís. Lo que digo es, como me piden la situación máxima, ¿no? Fíjense cómo dice el enunciado. Calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir del punto A, manteniendo el equilibrio. Como es esta situación extrema de máxima, el tipo va a empezar a caminar y en el instante que llega al punto máximo, la barrita se levanta, ¿no? Si se levanta, ¿qué pasa? No están igual a 0. Claro, ya Bueno, sí, eso podría ser cierto porque no estaría en equilibrio, pero como estamos trabajando en física y hay aproximaciones que se pueden hacer, eso vamos a tomar que en ese instante se pierde el equilibrio, pero como que un instante antes no. Entonces vamos a trabajar en estática, en condiciones estáticas. Lo que quiero decir es que si se levanta ahí, esta fuerza desaparece, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque son fuerzas que están debido al apoyo, son fuerzas de vínculo, fuerzas normales. Si eso se levanta, no hay más fuerza ahí. ¿Se entiende eso? Chan, Crick. ¿Lo repito? Estas fuerzas aparecen por vínculo, ¿no? Como la normal cuando hay una persona apoyada en el piso, cualquier objeto en el piso, cualquier superficie de contacto. Son las que sostienen a la viga. Si yo se levanta la viga ahí, en ese instante, en el punto máximo, el hombre camina tanto que palanquea la viga y se levanta ahí, no hay más contacto, no hay más fuerza. Entonces estamos trabajando en esa hipotética de en el instante máximo, por eso me dicen la distancia máxima. Entonces, considerando eso, voy a tomar momentos, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de momentos, ¿y desde qué punto? Bueno, la verdad que voy a poder escribir desde donde quiera, o si quieren para seguir con la receta voy a escribir sumatoria de fuerzas. Entonces, en esta hipótesis, ¿no? FA me vale 0, ¿no? La voy a escribir, pero sabemos que es 0. FB también es positiva. Después tengo peso B menos peso viga menos peso hombre igual a 0. Entonces me da que la fuerza de vínculo en ese instante máximo va a ser esta, ¿no? 112,5 más 75. Eso me da 187,5 kilogramos fuerza. Eso, ecuación 1. Y ahora sí me voy a tomar momentos. Yo quiero calcular, acuérdense, la distancia máxima desde el punto A. O sea, el tipo me están preguntando esta X. Distancia máxima desde el punto A que puede caminar el tipo. Ahora bien, ¿de dónde me conviene tomar momentos a mí? Me quedó una duda. ¿Cómo? A mí me quedó una duda, un segundo. Sí. ¿Por qué estamos tomando una vez que la guía ya está levantada? ¿No se supone que es un instante antes? Sí, estamos calculando, como a mí me dicen calcular la distancia máxima, yo voy a tomar la distancia máxima se va a dar cuando la viga se levante, apenitas pero se levante. ¿Por qué? Porque un instante antes de que la viga se levante no va a ser máxima, digamos. O sea, siempre voy a poder ir un cachito más. El punto límite va a ser cuando el tipo dé un pasito y se levante. Ahí vamos a calcular las cuentas, digamos. Ok, perfecto. Entonces, ¿de dónde puedo tomar momentos? Como digo siempre, no hay una respuesta correcta. Como a mí, el enunciado me dice calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A, y me dan todas las distancias medidas desde A, lo voy a tomar desde A. Tranquilamente podría tomar desde B si quisiera, ¿sí? No hay problema con eso. Como a mí me dicen desde A, ven que la X está medida desde A, la D está medida desde A, entonces voy a tomar desde A. Pero eso es a elección. Entonces, voy mirando en el dibujito fuerza a fuerza que aparece y voy escribiendo los momentos. FDA, dijimos que no existe primero, y si existiese, no haría momento porque está aplicada en el punto A, ¿sí?
Entonces acuérdense que como la distancia al punto A es 0, no hace momento. La siguiente que aparece es PB. Entonces pongo PB por ¿qué distancia? 2 metros. Bien, 2 metros, ¿sí? Escribo para que se entienda, por las dudas, L sobre 2. Acuérdense que está aplicada en el centro de la viga, así que es la mitad de la barra. Signo. Voy a continuar esto, me va a quedar en un enchastre el dibujo, pero ¿sí? Gira así. ¿Esto es positivo o negativo? Según lo que defino yo positivo. ¿Es Negativo. horario? Exacto, es horario, ¿no? Entonces le pongo negativo. Si les es más fácil, piénsenlo así. ¿Es horario o antihorario? Dicen eso y después comparan con lo que ustedes definieron positivo. La siguiente que me aparece es FB. Entonces le pongo más... Uy, no sé si es más todavía. Pongo FB, que ya la conozco, ¿no? La calculé acá, por ¿qué distancia? 2,5. 2,5, ¿no? Es esta distancia D, le pongo, que es 2,5. Signo. Bueno, hago así. No quiero que me quede tan feo el dibujo, pero bueno. Así. ¿Esto es horario o antihorario? O positivo y negativo, como prefieran decirlo. ¿Cómo? Justo se me... Positivo. Positivo, ¿no? Es antihorario. Entonces le mando positivo. Y por último me queda peso hombre, ¿no? Le pongo peso hombre por ¿qué distancia? X. X, que es la que no conozco y estoy tratando de averiguar. Entonces, X, y si hiciera el giro así, ya me quedó horrible el dibujo. Claro, ¿Cómo gira esto? En el chat, preciso. negativo. Negativo, bien. Entonces, bueno, y todo esto igualado a 0. Y bueno, una vez que hice esto, ahora sí ya está. Por eso tengo que fijarme de haber dibujado bien esta, de no pifiarla a los signos. Entonces, peso viga ya lo conozco, L sobre 2 también es dato, ¿no? Son 2 metros. FB, si yo llegué hasta acá y me doy cuenta que no la conozco, puedo plantearme la sumatoria de fuerzas y averiguarla, ¿sí? Peso hombre lo conozco, lo único que no conozco es X, ¿no? Entonces hago menos PB por L sobre 2 más FB por D es igual a peso hombre por X. Bueno, después paso dividiendo peso hombre y me da X. La distancia máxima que el tipo puede caminar son 3,37 metros. O sea, si la barra mide 4 metros, casi llegando al extremo este, ¿no? Tiene sentido. Ahí analicen lo que les digo, ¿no? Porque capaz les hacen las cuentas y le das 5 metros y ustedes dicen, sí, 5 metros. Y ahí hay que pensar un poco. Hay que analizar la respuesta. ¿Se entendió entonces? Más o menos venimos. Sí, por mi parte sí. Buenísimo. A ver cuál hacemos, que nos dé el tiempo. ¿Puede ser una de viga levantada? Porque siempre me complico con coseno y seno eso. Sí, esos son los que digo que quiero hacer por los exámenes. Bueno, vamos a arrancar con uno de estos y si da el tiempo hacemos 2 de esos todavía. Esos de las escaleras, bueno, vamos a ver. El 2,14, por ejemplo. 2,14, 2,18. Entonces, dibujito. Paré acá. Esta cosa que... Este brazo que... Cuando te ponen esto así, ven que te ponen como una estructura, que es una especie de mecanismo, digo yo, pero te dan como este aparatesco ahí abajo, siempre. Eso es lo que ahora vamos a ver qué te dice, pero te está indicando que eso es un brazo agarrado hacia el piso que puede girar así, ¿no? Tac, tac, como si fuera, no sé, un puente móvil, no sé. Pero eso como que puede rotar a partir de ese punto. Y eso me dice una cosa, que ahora vamos a ver. Está enganchado además con una soga acá. Fíjense que no lo dibujé ahí está, me parece dibujado arriba de todo, pero ahora vamos a ver dónde está. Y aparece como un peso acá, ¿no? Me dicen una fuerza así que me la dibujan para abajo. 90,8 kilogramos fuerza. Y me dan esto,
60 grados. Sí, dice, un cuerpo de 90,8 kilogramos de fuerza de peso está fijo al extremo superior del poste, de masa despreciable, el poste, ¿no? Articulado del piso, ¿ven? Eso de articulado que puede girar para todos los costados. Así, tac, tac. Que forma un ángulo con 60 con la horizontal. Un cable horizontal está fijo a dicho extremo. Calcular la tensión del cable y la fuerza ejercida por la articulación, expresar el resultado en coordenadas cartesianas. Entonces, un segundo que encuentro el ejercicio este. ¿Dónde lo hice? Ahí va. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre decimos, ¿no? El dibujito, así definimos bien los sentidos del sistema de referencia, y me voy a dibujar las fuerzas que aparecen. Las fuerzas que aparecen, vamos por las fáciles, ustedes dirán. El peso de abajo, ese de 90,8. Bien, ese ya está dibujado, así que medio que lo dejo así. ¿Qué más? La tensión, La tensión que va para allá, ¿no? Porque es lo que está, es la fuerza que nosotros lo pensamos el sistema como la barra, ¿no? Entonces, la tensión sufre una fuerza para allá para que no se caiga. ¿Qué más? y la articulación que se puede descomponer. Bien, en este caso, a ver si, al parecer, no tiene peso la articulación, no. De la masa despreciable articulando, claro, el poste de masa despreciable, dice, no tiene peso la articulación. Entonces, lo que sí voy a pensar ahora, y esto es lo que les quería decir, cada vez que me aparece una articulación, ¿vieron como antes la grúa hacía una fuerza de vínculo o los postes hacían fuerza de vínculo? Bueno, esto hace una fuerza de vínculo también. ¿Qué fuerza hace? Una en X y una en Y, porque es una articulación, le permite girar, entonces va a ser tanto fuerza en X como fuerza en Y. Entonces, la voy a dibujar así, aunque no sé bien para dónde apuntan, las dibujo las dos positivas. Después vamos a ver si me dio bien o me dio mal, digamos. Entonces, dibujo eso. Perdón, F, Y, F, X. Le podría poner F vínculo X, F vínculo Y, como quieran. Eso, entonces, una vez que tengo eso, que es el paso número 1 que venimos haciendo, me voy a escribir las ecuaciones, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas. Ahora voy a tener dos ejes, como antes solo tenía uno. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tengo? Fuerza de X menos T igual 0. Fuerza en X menos, ¿qué? Menos la tensión igual a 0. Perfecto, o sea que fuerza en X va a ser igual a la tensión, que no sé cuánto vale, ¿no? Después digo sumatoria de fuerzas en Y. Esta como la ecuación 1, ¿no? Fuerza en I menos peso. Fuerza en Y menos 90,8 le pongo, igual a 0. O sea que encontré una componente de la fuerza. Me falta la otra, ¿sí? ¿Me siguen? Newton no, kilogramos fuerza. O sea, venimos bien. Ahora debería poder calcularme la tensión o la fuerza en X, o la tensión para saber cuál es la fuerza en X. ¿Cómo podría ser? O sea, estoy bastante limitado acá en estática. No puedo disparar para muchos lados, digamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra ecuación puedo plantear? Sumatoria de momentos. Exacto. O sea, sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos. No tengo mucho más que eso. Sumatoria de momentos igual a 0. Ahora vamos a ver desde qué punto tomar. ¿Desde qué punto podría tomar? Desde la fuerza en X y en Y. Bien, desde la articulación. ¿Eso por qué? ¿Cómo me voy a ir dando cuenta de esas cosas? Bueno, primero sé que si tomo momento desde ahí, me va a anular el momento de FI y FX, ¿no? Eso es buenísimo, porque encima no las conozco.
Y segundo, porque sé que el brazo gira a partir de ese punto, ¿no? Entonces suena bastante lógico tomar momentos desde donde gira. Como antes tomábamos momentos en el trampolín desde donde giraba, ¿sí? Desde el punto B. Entonces, voy a tomar momentos le pongo A. Y entonces, de vuelta, entonces miro las fuerzas que me aparecen y qué fuerzas me aparecen que hacen momentos. Voy a hacer de vuelta el dibujito, así queda más claro. Y después no se enchastra tanto. Entonces, esta es T y esta le pongo P. Entonces, si yo tomo momentos desde A, aparece, sé que las otras dos no las dibujé porque sé que no hacen momentos, ¿sí? Entonces, tomo momentos desde A. Y la primera que me aparece, lo puedo pensar así, ¿no? La primera que me aparece es el peso este. Entonces, yo podría hacer P por distancia, ¿no? ¿Qué distancia? Bueno, lo que tengo que ver ahora es la distancia. Yo estoy tomando momentos desde acá, ¿no? Entonces, esto es así. Y así, ¿no? ¿Qué distancia? Porque son como dos distancias. ¿Qué distancia debería tomar yo? ¿Alguien sabe? Bueno, si estoy matando. ¿No debería ser la diagonal? No, eso seguro que no. O sea, esta sí. ¿No es la distancia del punto mismo? Lo que vamos a tomar es la distancia desde P al punto A. Entonces, lo que tengo que pensar yo es P en qué eje está aplicada. Vení. En Y. Entonces, la distancia que voy a tomar yo es la distancia en X, ¿sí? Eso es como condición. Si la fuerza está aplicada en Y, la tomo en X. ¿Por qué? Porque, bueno, se mide desde A hasta X tipo la distancia así. Esta, porque P, la recta de acción de P, yo porque la dibujé así, pero tranquilamente podría ser así. Entonces, ¿cómo mido esa distancia? No O sé sea, la no lógica. influye cuán alto esté. Claro, no. ¿Por qué? Porque la P la podría aplicar, como se dice, como sobre cualquiera de la recta de acción de P, que es una línea vertical. Entonces, como regla, acuérdense que si la fuerza está aplicada en Y, tomo distancia en X. Si la fuerza está aplicada en X, tomo distancia en Y. Que ahora justo es el caso contrario con la T. Entonces, como la P está aplicada en Y, voy a tomar la distancia en X, ¿sí? Esa distancia, no sé, le pongo esta X, ¿les parece? Que ya la marqué así. Porque no conozco ninguna distancia. No me dan dato de longitud de la barra, ¿no? Ahí en el enunciado. Él lo tiene por ahí. Bueno, entonces, si quiero, ahora tengo que ver el sentido de giro, ¿no? Lo voy a hacer acá abajo, así no, si este es el punto A, esto vendría así. ¿Cómo es esto? ¿Positivo o negativo? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Positivo. No, No, antihorario no es positivo. sí, pero no me dio antihorario, ¿no? Me dio, si yo, Es Ah, horario. claro, es horario. así, ¿no? Es horario. Así que le pongo negativo, menos P por X. El peso lo conozco, que es este 90,8, X no lo conozco. Y ahora T, voy a tomar, ahora la otra que me aparece es T. Entonces, hago T, ahora vemos el signo, T, ¿y por qué distancia? Si T está aplicada en qué eje? En X. En X. Entonces, ¿qué distancia debería tomar? La distancia en Y. La distancia en Y, perfecto, que quede claro ese concepto. Y es esta distancia, ¿no? Altura, digamos. Le pongo Y, entonces sería T por I. Signo, ahora sí puedo enchastrar el dibujo, total no hay
¿Ven cómo lo hago girar, no? Fíjense cómo esta iba horizontal, sigo la continuación de la flecha y luego girar alrededor del punto A. ¿Cómo se me hace esta especie de círculo? ¿Horario o anti? Exacto, es antihorario, ¿no? Positivo. Entonces, no me aparece ninguna fuerza más, acuérdense que estas dos no hacen momento, ¿no? Pues estoy tomando desde A y lo igual a 0. Entonces, acá ojo, ¿no? Porque yo no conozco ni X, ni Y, ni T, o sea, estoy en la lona. Pero, como habían dicho por ahí que querían hacer estos ejercicios, puedo hacer algo, ¿no? Porque lo que conozco es un triángulo acá que sé que esto vale 60, ¿es? 60, perfecto. ¿Qué conozco del triángulo? Conocer, no conozco nada, ¿no? Pero sé que esta llamamos X y a esta lo llamamos Y nosotros, ¿sí? Esta es la longitud del brazo de palanca, que no la conocemos, ¿no? Pero se entiende el dibujito, ese es el brazo de palanca, esto es Y y esto es X, ¿no? Esta es la distancia desde P en X, ¿no? Al brazo A, que estaría acá, este es A, y esa sería la distancia desde la T a el punto A también. ¿Sí? ¿Me siguen esto? Sí. Entonces, yo sé que tangente. ¿Por qué uso tangente? Porque me relaciona las X y las Y. Importante eso. Porque L no la conozco, tengo como muy pocos datos. Tangente, sería más fácil si me dieran más datos, pero no me los dan. Tangente de 60 es igual a Y sobre X. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí, sí. Quiero ver si me dan algún dato de la barra, porque si no deberíamos tomar momento desde otro lado. Si no le pifiamos de dónde tomar momentos. Bien, entonces tengo esto. Y ahora digo, entonces, voy a tratar de despejar acá. Tensión, T por I es igual a, le pongo el dato que conozco, ¿no? Que es 90,8 el peso, por X. Ahí está. Entonces, yo lo que quiero averiguar es esta tensión en I para poder calcular la otra fuerza, ¿no? La otra componente de la fuerza. Entonces lo que hago es hacer T en I, T no es T en I, es T por I, es 90,8 por X sobre Y, ¿no? Paso Y. Acuérdense que X y Y son distancias, capaz es poco feliz el nombre que les puse. Y acá, ¿a alguien se le ocurre qué hacer? Podría pasar el Y y después el X y reemplazar por la tangente. Exacto. O despejo todo para el otro lado, ¿no? Y hago Y sobre X sobre 90,8. O, básicamente, si yo sé que Y sobre X es tangente 60, sé que entonces X sobre Y, o sea, es como que estoy pasando esto para allá, es 1 sobre tangente 60. ¿Sí? Ah, claro. ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque básicamente me quedó así el despeje, ¿sí? Si no, hubiera estado bien. Entonces lo que hago es que la tensión va a ser 90,8 por 1 sobre tangente de 60. Vamos a ver cuánto me da esta cuentita. O sea, 90,8 dividido tangente de 60, básicamente. Me da 52,42 la tensión. ¿Y para qué hice todo esto? Bueno, para encontrar la otra componente, ¿no? F de X igual a T, ahí arriba. Entonces, digo, reemplazo en 1, o de 1 le pongo.
porque me decían, encontrar las componentes de las fuerzas de vínculo. Bueno, ahí encontré la de X y la de Y la había encontrado al principio. Entonces voy a hacer un repaso, así medio rápido, de lo que hicimos. Me daban este brazo, esta palanca, ¿no? Y acuérdense que yo le voy a dibujar las condiciones, la fuerza de vínculo tanto en X como en Y. Después dibujo todas las otras fuerzas. Después me vengo a plantear las ecuaciones, ¿no? Tanto la sumatoria de fuerzas en X como en Y. Una me dejó una incógnita, ¿no? Que decía, bueno, si vos calculás la tensión vas a poder tener la fuerza en X. La de Y me dio, bueno, la fuerza en Y es igual a el peso este que te daban y ya encontraste una componente. Entonces me falta encontrar la otra componente. Y después, bueno, no hay otra ciencia que irme a momentos, ¿no? Porque no tengo otra cosa que hacer en estática. Cuando me pongo a plantear los momentos de estática, me encuentro medio desesperado. Inclusive cuando lo hacía, digo, che, pero pará, yo pensaba, no tengo ni la tensión es incógnita y no tengo ni las distancias. Pero bueno, como me habían dado el ángulo, sabía que tenía como un changüí más, ahí un tiro más. Entonces, ahí, como digo yo siempre, no desesperarse, sigan escribiendo, hasta que me queda entonces T por esa distancia Y. Acuérdense entonces, si la fuerza está aplicada en X, tomo la distancia en Y. Si la fuerza está aplicada en Y, tomo la distancia en X. Eso es importante, anótenselo por ahí. Y bueno, y con el dato del ángulo, ¿por qué? Fíjense que yo de una escribí tangente ahí sin preguntar. Porque si yo escribía coseno, supónganse, coseno del ángulo de 60, iba a ser el adyacente, que es X, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es esa L, que yo le puse L por poner, pero la verdad que no me dan ni un dato. Entonces yo usé tangente para poder relacionar estas dos distancias que me estaban apareciendo por acá. X y Y. Entonces, bueno, después yo tenía una relación de Y sobre X, ahora acá me aparecía X sobre Y, la di vuelta. Y con eso me calculé la tensión, entonces me calculé la fuerza. Entonces, si me preguntaban, ¿cuál es la fuerza esa de vínculo? Bueno, es 52,4 en X y 90,8. Si me piden el módulo de la fuerza, acá me decía que la escribía como coordenadas cartesianas. Si me piden el módulo de la fuerza, ¿qué hago? Pitágoras. Pitágoras, excelente. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, se entendió. Buenísimo, porque esto es de lo peor que les pueden tomar, digamos. Son los más fuleros. ¿Quieren hacer uno más o pasamos a hidroestática? Les doy a elegir. Yo prefiero uno más. Sí, me parecía, yo también hubiera dicho. Bueno, vamos a hacer el de la escalera. ¿Lo ubican? Es el 2.18. Este lo saqué de un final, de una clase que di un final, así que probablemente no tenga los mismos datos, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Así no hacemos las cuentas y hacemos la resolución rápida. Pero básicamente el ejercicio es igual. Así que bueno, también sepan que lo toman. Básicamente el problema es así, hay una escalera, ¿no? Un tipo acá en B, perdón, un tipo ahí no. La escalera está agarrada de A y B. ¿Con qué inclinación ahí? Con 30 grados. Hay un tipo parado ahí, por ende va a haber un peso, ¿no? Y C, la escalera, la masa de la escalera es de 10 kilogramos. La distancia D es 0,5 y D es la distancia desde que está subido el tipo a metros, ¿no? Después tengo una longitud L, que es la longitud de la escalera total, ¿no? La escribo así para que no enchastre el dibujo. 2 metros, el ángulo es 30, la masa del hombre es 70 kilos y no tengo nada más. Y me dicen, de vuelta, cuánto valen las fuerzas estas de vínculo de la escalera. Entonces, paso número 1, hacemos el diagramita, ¿no? X y positivo. Y paso 2, me voy a hacer todas las fuerzas que aparecen. Vamos paso a paso, así no le pifiamos. ¿Qué fuerzas aparecen?
Vamos con las fáciles. ¡Qué silencio! Vamos, la fácil la tenemos que decir. El peso del hombre. Ahí va, esa me la tienen que decir. Después las otras vemos. Peso del hombre, que está... lo dibujé medio mal a escala. Ahí lo dibujé como si estuviera en el medio de la escala. Lo dibujo un poquito por acá. Peso del hombre. El peso de la escalera. Bien. ¿Esa dónde la dibujo? En el centro. En el centro. O sea, 1 metro, pero ojo que ese metro está medido en diagonal. Atención, ¿no? Es 1 metro. O sea, yo lo voy a dibujar acá como en el medio de la escalera, pero después esa distancia es en diagonal. Peso, escalera. ¿Qué más? Ahora entramos en la difícil, así que sí. ¿A partir de dónde va a rotar la escalera? ¿De qué punto va a rotar? ¿O podría tender a rotar? Y conviene desde A. Claro, no sé si conviene, pero es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que tengo que interpretar yo. La escalera, supónganse que está parada y se apoya en la pared. En la pared no va a rotar, ¿no? O sea, lo que le permite rotar, que es acá abajo, ¿no? Hacia así, tac, acá apoya en la pared, de vuelta, puede ir para allá, puede ir para acá, pero acá lo traba. No es que rota así y se levanta del piso, ¿se entiende? Lo que quiero decir, desde A le permite esta rotación hasta que apoya en la pared. Entonces rota desde A. Eso me indica que es como si tuviéramos el mecanismo de antes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen, ¿qué cosa? ¿Qué fuerzas aparecen ahí? Fuerza de X y de Y. Exacto. ¿Y para dónde las voy a dibujar? O sea, en X hacia B. Bien, me gustó. Aclaro, acá yo no tengo que estar 100% seguro para dónde voy a dibujar estas fuerzas. Lo que sí, yo voy a ser consistente, digamos, o sea, las dibujo y después voy a analizar el signo para dónde me dan. No sé quién habló ahí, pero está bien, o sea, va a apuntar para B, porque va a ser fuerza para ese lado, evidentemente, pero en el caso de que yo la dibuje para la derecha, después cualquier cosa me va a dar el signo, si yo la dibujé mal, me va a dar un signo negativo y yo tengo que darme cuenta que entonces iba para el otro lado. Si yo puedo interpretar más o menos el problema y decir, bueno, va para acá, mejor, si no, después me voy a enterar. Después ya vamos a analizar el resultado. Entonces, la dibujo para ahí y le pongo FX. Y la de Y, Para arriba. para arriba. ¿Alguna más tengo? No. En B, ¿qué está pasando? Tenés contra la pared, pero se va a anular porque es ahí el punto del momento, ¿o no? Bueno, sí, pero igualmente, hay que ver de dónde tomamos momento después, pero inicialmente debería dibujar una fuerza ahí, ¿no? Porque está apoyada, está haciendo fuerza a la pared para sostener la escalera. Hay una fuerza de contacto, ¿no? A eso voy. Sí, sobre X hacia A. Perfecto. Porque es, de vuelta, es una fuerza de contacto. ¿Sí? Como está apoyada, existe una fuerza. ¿Para dónde? Bueno, evidentemente para sostener la escalera, no va a ser fuerza para abajo, porque ¿por qué no puse 2 fuerzas como en A? Porque a partir de ese punto no rota la escalera, no es que se para acá en B y se levanta del piso así. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. De donde rota, tiene que haber 2 fuerzas. Si no rota, una sola. Bueno, si es apoyo, digamos una sola. Una vez que hice esto, difícil, voy a escribir, como hice antes, ¿no? Todas las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, FB, ¿no? Esto lo hago más rápido que lo tenemos más canchero. FB menos FX es igual a 0, ¿no? No conozco ni FB ni FX, ¿no? Así que no me sirve mucho. Pero, como el caso anterior, ya le pongo un numerito. O sea, ¿qué me quiere decir? Averiguas FB y vas a tener la componente X, esa que estás buscando. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo FI, acá me faltó la FI menos peso escalera
menos peso del hombre, ¿no? Igual a 0. Ya lo puedo calcular esa, ¿no? Los pesos los tengo. Es como parecido al caso anterior, ¿no? Que también los calculé. Sería 10 kilos más 70, 80 kilogramos fuerza. Frénenme, si estoy yendo rápido. Bien, y ahora, hasta ahora pasó exactamente lo mismo que antes. Una no conocía, una la pude calcular. ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué dice la receta? La sumatoria de momentos. Me voy a sumatoria de momentos. Perfecto. ¿Y ¿Desde dónde voy a...? Sí. ¿Cambia algo si el ángulo está arriba? No, además te lo vas a poder calcular si querés el ángulo de abajo, así que no hay ningún problema. Ujú. Sumatoria de momentos. ¿De dónde me conviene tomar momentos? Desde A. Desde A. ¿Por qué? Porque rota desde A. Y porque tengo las dos fuerzas aplicadas ahí que no conozco. Bueno, un valor lo conozco, pero el otro no. Entonces me conviene calcular desde A. Perfecto, que es de donde rota. Eso es lo más fácil de ver. Y bueno, y ahora entonces voy mirando qué fuerzas aparecen. Y acuérdense en qué lugar tomo las distancias, ¿sí? Acuérdense eso. Entonces miro FAX, FAY, están aplicadas ambas en A, no hacen momentos. La primera que me aparece es el peso del hombre, entonces. Signo del peso del hombre. Para que dibujamos ahí el sistemita de referencia. Positivo o negativo. Antihorario o horario. Positivo. Positivo, ¿no? Es antihorario, exactamente igual. Entonces, peso de hombre, sí, está bien, hace giro positivo y la distancia, ¿no? Para eso me voy a ir armando cada triangulito. ¿Por qué? Porque el hombre está acá, ¿no? Está apoyado a... Eran 0,5, les dije. Estaba en el dibujito de arriba. 0,5, acá está el tipito. Esa es lo que le decía yo antes. Esa es una distancia medida en diagonal. Y yo tengo que tomar o en horizontal o en vertical. Así que si yo ahí pongo 0,5, estoy muerto. O sea, está mal. ¿Por qué? De vuelta, las distancias en horizontal o en vertical. A propósito, como es una escalera, me la dan en la distancia en diagonal y para que yo meta la pata. Entonces, no compremos. ¿Qué conozco? Conozco este ángulo, ¿no? Que es 30. 30. ¿Qué distancia? Fíjense cómo es el peso del hombre, ¿no? ¿Qué distancia tengo que poner yo? ¿En X o en Y? Este es el punto A. En X. En X, tengo que poner esta distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Trigonometría, de paso practicamos. 0,5 por el coseno de 30. Si yo hago coseno del ángulo, va a ser igual al adyacente. ¿Quién es el adyacente? El que está al lado, ¿no? Donde está apoyado el ángulo. ¿Cuál sería en este caso? Ese. El que está apoyado el ángulo vendría a ser este, ¿no? O sea que no me serviría. Yo digo seno del ángulo, o sea, seno de 30, va a ser igual a el opuesto, el que está enfrentado al ángulo, por eso digo que es más fácil ese ver. El que está enfrentado es el que está exactamente enfrente, digamos, ¿no? Enfrentado, X sobre 0,5. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Si les complica, si no pueden calcularse este ángulo, ¿no? Es como una cuenta más, pero si quieren trabajar con ese ángulo. ¿Cómo calculo ese ángulo? Hago 90 más 30. Uy. Y hago, ¿sí? Porque todos los triángulos los ángulos interiores suman 180. Entonces, si hago 30 más este que vale 90, la diferencia va a ser cuánto me da ese ángulo. Yo porque prefiero trabajar con los datos que me dan, pero como prefieran, si les es más cómodo ver los signos con ese ángulo, mejor. Úsenlo. Entonces, peso del hombre por 0,5 por seno de 30. Acuérdense distancias en X o en Y, no compren con la diagonal. Después de vuelta, la siguiente fuerza que aparece es peso escalera.
Entonces pongo peso escalera, signo del peso escalera, Positivo. positivo, es igual que el otro, ¿no? Peso escalera, ¿por qué distancia? Bueno, de vuelta. ¿Cuánto mide la hipotenusa de la escalera? O sea, esta. ¿Dónde está aplicada el peso escalera? 1 metro. Exacto, ¿por qué? Acuérdense que la escalera es L sobre 2, ¿no? Está aplicada exactamente en la mitad de la escalera, que es 1 metro. ¿Y qué distancia tengo que ver ahí? ¿En X o en Y para la escalera? En X. En X, ¿no? Es esta. Entonces es exactamente análogo a lo que acabamos de hacer, ¿no? Seno de 30 por la hipotenusa, que es L sobre 2. Avísenme si se pierden, ¿eh? Entonces puse peso hombre, puse peso escalera y me falta FB. Voy a hacer en otro color. Es horario. Es horario. Me gustó que ahí me anticiparon. Entonces signo Negativo. negativo. Y entonces pongo FB. ¿Y dónde mido la distancia de FB? Desde I. Bien. O sea, paren, yo tengo acá, ¿no? Esa sería la escalera. Este es 30. FB está aplicada acá, ¿no? Que bueno, en realidad sería lo mismo que está aplicada acá abajo. Total, es lo mismo. Lo que tengo que ver es la distancia en I, o sea, esta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto es L, ¿no? Lo conozco, es 2 metros. ¿La distancia cuál es? ¿Qué uso? 2 por cos de 30. Vamos. Coseno de 30 es igual al adyacente. El adyacente de vuelta es donde está apoyado el ángulo, que está al ladito. O sea, I sobre la hipotenusa, que le pongo L. Así. ¿Por qué puse? Porque fíjense cómo fui cambiando, ¿no? Primero era 0,5 esto para el hombre, que era la distancia en diagonal. Después para el peso era L sobre 2, o sea, 1 metro, la mitad. Y ahora FB tomé toda la barra porque está exactamente en el extremo de la barra. Entonces es L por coseno de 30. Le pongo L, así les queda genérico, digamos, para cualquier ejercicio, ¿sí? Coseno de 30 por L. Pero ya sabemos. Y todo esto igual a 0, ¿no? No tengo más fuerzas. Entonces, básicamente es hacer la cuenta, ¿no? Porque peso hombre lo conozco. 0,5 por seno de 30 es una cuenta. Peso escalera lo conozco. Seno de 30 por L sobre 2 también. Son todas cuentas. FB no la conozco. Y digo, coseno de 30 por L lo conozco. Entonces, es un simple despeje, ¿no? Estos son números, y después todo eso lo divido por coseno de 30 por L. Lo vamos a ir rápido, así después nos vamos a hidrostática, que tampoco tiene sus complejidades. Esto me da 12,9, pero newtons, así que, bueno, 1,29 le podría poner. Entonces, si a mí me dicen, decime las componentes de la fuerza, digo que la F esa A, que tenía dos componentes, es FAX es igual a FB, entonces es 1,29 en X, perdón, 80 kilogramos fuerza en I. ¿Sí? ¿Se entendió? Atentos a, fíjense la cantidad de triangulitos que me hice yo, ¿no? Para no pifiarle ahí a coseno, seno, porque, nada, parece simple, pero si lo hago medio rápido, capaz le puedo pifiar, ¿sí? Paso a paso se van haciendo todos los triangulitos que sean necesarios. ¿Se entendió? ¿Hemos terminado este tema? ¿Dudas? Bueno, parece que no. Bueno, espero que eso fue todo. Espero que este video les haya servido. Si les sirvió, pónganle me gusta, suscríbanse al canal sobre todo y déjenme ahí un comentario, algo buena onda, algo si les sirvió. O alguna pregunta puede ser también. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, 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 chau.